Entonces vamos a dar inicio a presentar al cuarto y último expositor de este día para que de alguna manera lo podamos escuchar y de repente, pues ya posterior a él, podamos seguir teniendo la importante información que nos traía Emilio en esta ocasión. Pues les voy a presentar al último expositor del día, el profesor Daniel Flores. Él nos acompaña desde Brasil. En esta ocasión, pues sí hago la salvedad, ¿verdad? Que él no nos pudo no pudo participar de manera virtual inmediatamente en esta jornada porque él se encuentra pues con otros compromisos a raíz de diferentes exposiciones que él hace cotidianamente, pero nos hizo una pregrabación de la exposición, la cual vamos a proyectar para todos ustedes. No vamos a poder extender ninguna solvencia a las preguntas, pero sí se les estará haciendo llegar la presentación que él dará para que ustedes pues puedan de alguna manera tener esa importante información. Él en su perfil destaca como un profesor en los cursos de archivología y de bibliotecología y del programa de posgrado en Ciencias de la Información, maestría y doctorado de la Universidad Federal Fluminense del Río de Janeiro. Es representante nacional de Brasil en el grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA. Es investigador líder del grupo de investigación de la Agencia de Fomento Brasileña en documentos digitales, transformación digital de la gestión documental, curaduría, preservación, acceso y transparencia activa en cadena de custodia digital. Además, es licenciado en archivística, posgrado en organización de archivos, maestría en ingeniería de producción, tecnologías de la información, doctor en documentación de España, revalidado como doctor en ciencias de la información y postdoctorado en España en la Fundación Carolina, en documentos digitales, gestión y preservación digital. Además, es consultor y asesor en proyectos de transformación digital, archivística disruptiva o innovación sostenida, modelos de negocio, conectividad, procesos y analítica en la industria 5.0, entre muchos otros logros que el profesor Daniel Flores tiene. El tema de la disertación de él será los repositorios archivísticos digitales confiables como almacenes de datos históricos para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Es importante mencionar que derivado pues, de diferentes compromisos, como ya les decía, de la agenda pues, del profesor, se hizo pregrabación de la ponencia, por lo que no habrán respuestas a las preguntas, pero esperamos sea de un gran beneficio para todos ustedes la información que ahora se abordará. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el profesor Daniel y la grabación que tenemos acerca de su ponencia. Mucho gusto y arrancamos con el señor Daniel Flores. Pues vamos a iniciar esta presentación y he sido invitado y es todo un honor. Doy las gracias a la organización y por el honor de haber sido pues invitado para charlar sobre repositorios archivísticos digitales confiables como almacenes de datos históricos para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Esto en la tercera jornada del patrimonio documental bibliográfico, archivos, inteligencia artificial y transformación digital. Bueno, en primer momento, pues dejar muy claro que el abordaje de esta presentación es sobre los datos históricos que son necesarios, muy necesarios, para los sistemas de inteligencia artificial y que estos datos necesitan estar o ser mantenidos auténticos, confiables y seguros a lo largo del tiempo. Estos sistemas necesitan que los datos estén conformados y estén identificados con los metadatos archivísticos. Estos datos necesitan de determinadas características para que las IAs sean más seguras. Vamos a hablar de datos, documentos de archivos digital en datos, de tal forma que se conserve su forma documental diplomática
almacenada. Y distinto, distinto porque no estamos hablando de datos en forma documental diplomática manifestada. No estamos hablando de forma documental diplomática manifestada como los oficios, los memorandos, las cartas y etcétera. Es una nueva forma documental que se presenta. Es una nueva forma documental en datos. Bueno, para eso pues, es muy importante que tratemos de un primer momento de los niveles de datos abiertos. No vamos a considerar que datos abiertos serán siempre aquellos que estén disponibles de forma pública. Esto quiere decir que pueden ser datos pues, privados, pueden ser incluso datos que necesiten de anonimización o datos que tengan un problema con privacidad, protección de datos y etcétera. Estos tres niveles es un llamado porque los países están implementando pues divulgación de datos en general siempre en este tercer nivel, con exportaciones de documentos, con cruces, con síntesis, análisis, planificaciones y sumarizaciones, en general en CSV, en el formato CSV, que es un fichero pues separado por comas. Miren que esto nos supone un grande problema, un tremendo problema, porque no tenemos acceso a los documentos de archivo, pero sí en exportaciones, que es como si fuera un extracto de estos documentos. Y eso pues perdemos la conexión con los documentos archivísticos, que es el segundo nivel. Pero ni siquiera queremos solo el tercer nivel y el segundo nivel en datos para la inteligencia artificial, para los sistemas de IaaS como datos históricos. Lo que queremos, y es esto que nos hemos dedicado en esta investigación, lo que queremos es el primer nivel, antes del segundo y antes del tercer nivel. ¿Qué es el primer nivel? Pues los instrumentos archivísticos en datos. Miren la importancia de los cuadros de clasificación, pero queremos estos cuadros de clasificación también en datos. Esto quiere decir que no basta con compartir cuadros de clasificación en un formato PDF o cuadros de clasificación en un formato .doc, en un fichero .doc, porque no están en formato de reuso, no están en formatos abiertos, no están en formatos de datos, en datos. Esto de igual forma para las TRDs, para las tablas de retención y disposición. Queremos las tablas de retención y disposición con formato de reuso, con calidad de datos, para que puedan ser reutilizadas, que puedan servir para el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Esto de igual forma, las guías, los inventarios, los repertorios y etcétera, en ficheros EAD, XML, en JSON y etcétera, y no solo en CSV. Bueno, a partir de ahí, partimos para la minería de datos en archivos y que hemos utilizado el Dataverse, el software libre Dataverse que está ahí. Y eso quiere decir, no solo para datos de investigación, que es... a ver, esto quiere decir que no solo, pues, para datos de investigación, eso quiere decir que para documentos de archivo. Esto quiere decir para cualquier dato que tenemos en nuestros archivos, los cuadros de clasificación, las tablas de retención y disposición, todas en datos, para que sirvan para el reuso. Aquí está el workflow, el flujo de trabajo de Archivemática y de Dataverse, con la conexión que existe y que ya está implementada
con este repositorio digital confiable que es el Archivemática, y que los archivos en todo el mundo están trabajando pues de forma muy intensa. Pues aquí está un flujo en que podemos tener un paquete de archivamiento en Archivemática y un paquete OAIS en Dataverse para la minería de datos. Otra cosa muy importante que necesitamos dar cuenta es el plan de gestión de datos del PGD, que es un documento pues, dinámico, un documento formal, que es elaborado en el principio del proyecto, de los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión y etcétera, indicando cómo que serán descritas y documentadas cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos de investigación. Si estamos hablando que es necesario un PGD para los datos de investigación, mire que todo lo que estoy intentando pues trabajar desde el principio de mi presentación es que necesitamos PGD para todos los documentos de archivo. Necesitamos de un PGD, de un plan de gestión de datos, incluso para los instrumentos archivísticos, para los cuadros de clasificación, para las tablas de retención y etcétera. De tal forma que se puedan ser compartidos en el futuro estos datos para contribuir para el avance científico, tecnológico, para los usuarios, para la transparencia activa. Miren que aquí en Brasil, la Agencia de Fomento a la Investigación Brasileña de São Paulo, del Estado de São Paulo, la FAPESP, ya exige un plan de gestión de datos para los proyectos sometidos a su análisis. Eso quiere decir que si submetemos un proyecto a FAPESP sin un plan de gestión de datos, pues ni acepto este proyecto para análisis. Aquí está la página de FAPESP, espero que mire esta página, qué es gestión de datos, qué es un PGD y cómo que se elabora, incluso con herramientas online para la creación de estos PGDs. Esto quiere decir que nuestros archivos pues necesitan dar cuenta de eso. Y ya es una pregunta que os planteo. Puede ser una pregunta pues muy inicial y un poco formal, pero ¿cómo están vuestros planes de gestión de datos? Miren que hay herramientas como este DMP Tools, como el DMP Online, que nos ayudan cómo elaborar un plan de gestión de datos y que deberemos tener junto a los cuadros de clasificación, a las tablas de retención y disposición, a los guías, inventarios y etcétera, porque son muy importantes. Aquí está un cuadro que os presento, pues con las tres conformaciones de los documentos de archivo. El primer, documentos de archivos digitales, nativos digitales, que ya estamos pues muchísimo acostumbrados. En el segundo estamos hablando de documentos archivísticos digitales, pero con datos. Es cuando encapsulamos, cuando ponemos al documento de archivo con forma documental diplomática manifestada, por ejemplo, un oficio, una carta, un informe, y adjuntamos los datos originadores, los datos que han sido necesarios para generar esta forma documental diplomática manifestada. Esto quiere decir que no vamos solo dar acceso a partir de ahora del documento con forma documental diplomática manifestada, pero sí con los datos adjuntados. Pero ¿para qué esto? ¿Cuál es la importancia? Para que sirvan para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, para que las IAs tengan un almacén, esto está en el título de la presentación, y que es un proyecto de investigación nuestro, para que sirvan para que estas IAs tengan un almacén de datos, de archivos seguro, confiable
y que este entrenamiento de las IA sean más seguros. Y en el tercer caso, miren la distinción del 2 para el 3. Documentos archivísticos, documentos de archivo digitales en datos. Ahí no estamos hablando de adjuntar, de ponerlo como componente digital, pero ya no tendremos el documento en forma documental manifestada. Una planta de ingeniería, una fotografía digital que no vamos a preservarla, por ejemplo, en un formato TIFF. Y la vamos a presentar con un formato en forma documental diplomática almacenada. Un punto RAW, un punto NEFI y etcétera. Y de igual forma una planta de ingeniería en un formato pues DWG, que es un formato de CAD. Esto cambia de forma sorprendente los archivos porque podremos reusar estos documentos en el futuro, porque los datos estarán con poder de reuso, estarán de acuerdo con estos principios. Y esta es otra pregunta que os planteo. ¿Cómo estamos llevando a cabo en nuestros archivos los principios FAIR? Esto porque, y esto me gustaría muchísimo que me contestasen, los documentos de archivos en datos hoy son un tremendo activo para las IAs, para los sistemas de inteligencia artificial, pues para las instituciones, para los gestores, para los ciudadanos. Son patrimonio de la nación. Es una creciente avalancha de documentos en datos y que debe de ser objeto de una gestión documental y de una preservación digital sistémica, con un informe sistémico de Bertalanffy, con archivamiento en un repositorio archivístico digital confiable. Esto según estos referenciales, de acuerdo con el modelo AIS, así como auditado y certificado por la ISO 16363, nuestra ISO internacional para auditoría y certificación de RDC archivístico. Pero aún así, asimismo, se debe aplicar los principios FAIR, Findable, Accessible, Interoperable y Reusable, que constituyen un conjunto de principios que, aplicados a la gestión de documentos en datos, pues mejoran la calidad de los datos, la calidad de los documentos de archivo. Estamos hablando de documentos de archivo en datos o con datos. Y esto haciendo con que sean encontrables, haciendo con que sean accesibles, haciendo con que sean interoperables y que sean reutilizables. Vamos a pasar a cada uno de estos principios. Déjame ver qué ha pasado. Los principios FAIR, pues estos principios tienen 15 atributos dentro de las 4 categorías. Y la categoría F, Findable, encontrable, tenemos como F1 los metadatos y ahora los paradatos, que son los datos utilizados, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Estos deben de tener identificadores globales persistentes identificables. Y el F2, los datos deben de ser descritos con metadatos ricos y los metadatos deben de ser registrados o indexados en recursos que nos ofrezcan la capacidad de búsquedas. Y estos metadatos deben especificar o identificar los datos. De igual forma, sigue en la categoría A, accesible, en la categoría I, interoperable,
Y en la categoría R, reusable, miren que esto tendremos que, pues, es casi como un chequeo de requisitos que tendremos que pasar en nuestros documentos, en datos, en nuestros almacenes de datos, en un RDC archivístico, para que sirvan de datos históricos para las inteligencias artificiales. Para que no nos mientan, para que una inteligencia artificial no sea imprecisa, que nos presenten datos que no estén de acuerdo con fuentes primarias, fuentes auténticas. Y es para eso que necesitamos de un archivamiento en un repositorio digital confiable archivístico. Y esto, pues, de todos los documentos. Documentos con datos, que ya hemos identificado previamente, y documentos en datos. De los datasets, bases de datos sin manifestación diplomática. Eso quiere decir que no podemos más admitir que las bases de datos estén archivadas fuera de la custodia archivística. Esto quiere decir que los datos no pueden estar fuera del archivo. ¿Pero por qué? Porque no supone una ruptura de la cadena de custodia, no supone un problema con la garantía de la autenticidad de estos documentos archivísticos. Eso quiere decir que un set, que un conjunto de datos que esté archivado en un sector de informática, de ingeniería, y que no tiene la custodia archivística, estos documentos estarán en riesgo. La autenticidad estará comprometida. Y de esto estamos hablando, de los sitios web, archivamiento de la web, los correos electrónicos, los registros iconográficos, los datos de investigación, de monitoreo, de vídeo, etc. Os planteo nuevamente más preguntas. ¿Quién está en efectivo asumiendo la custodia de los documentos de archivo nato digitales? Os complemento. De los documentos en datos. ¿Dónde están los documentos en datos en nuestras instituciones? Esto sí que es muy importante. Necesitamos de este abordaje sistémico. Gestión, preservación, acceso. Las tres entidades del modelo OAIS, que es una norma internacional, que es la norma internacional más importante de preservación digital sistémica. El modelo OAIS nos supone el producer, que es donde está la gestión documental, el administration, que está la preservación, el archivo OAIS, y la tercera entidad, que es el consumer, que es el acceso y difusión, las plataformas de transparencia activa. Eso quiere decir que los datos deben de estar en este framework, en este workflow de la preservación digital sistémica, porque los documentos de archivos digitales son complejos y específicos y deben de ser mantenidos a lo largo del tiempo, auténticos y confiables, controlando sus tres dependencias: la transmisión en el tiempo, la preservación y la custodia. Os planteo otra vez, ¿cómo está la custodia de los documentos en datos en vuestras instituciones? ¿Cómo está la preservación? ¿Y cómo está la transmisión en el tiempo? Si nosotros archivos o archiveros o archivistas no estamos controlando, esto quiere decir que el colectivo de la ciudadanía de nuestras naciones, de nuestros países, estarán en riesgo, porque la autenticidad no está siendo garantizada. Y esto los abogados están despertando para eso, que es un problema muy serio de seguridad jurídica basada en documentos de archivo y ahora en datos. Datos que son, pues, necesarios para el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Esto todo porque la autenticidad es
contextual y es referencial. De igual forma para los datos. Y es por eso que los datos de archivo, los datos de los documentos de archivo, deben de estar de acuerdo con esta norma internacional, que es el modelo OAIS, que os he presentado previamente, con los 3 paquetes de submisión, CIPI, de archivamiento sobre nuestra custodia, IP de archivamiento, y de acceso, DIP, de diseminación. El modelo AIS, su historia, que ya es muy conocido en nuestra área, ha nacido desde este convenio que se ha firmado con el Comité Asesor de Datos Espaciales de la NASA desde 1982, en donde en 1990 la CCSDS firma este acuerdo con la ISO para elaborar este modelo internacional de preservación digital que es hoy la ISO 14721. Aquí os dejo en la presentación que será compartida, pues, que tendremos de mejoras en la versión de 2012 y que ya es casi obsoleta, casi es un formato legado, porque ahora en 2023, pues tendremos un otro modelo AIS 14723 de 2023. Ahí está la línea del tiempo del modelo AIS y ahí está cómo estos datos serán transferidos en el tiempo por paquetes IP, CIP y DIP. Submisión CIP, archivamiento IP, diseminación DIP. Y ahí surge el repositorio archivístico digital confiable, que es el almacén, que es el archivo permanente, que es el archivo histórico, que es el lugar de preservación digital sistémica que está de acuerdo con el modelo AIS. Por esto es que el repositorio archivístico digital confiable es tan importante, porque sirve como el archivo permanente, sirve como el lugar, un almacén de los datos para las inteligencias artificiales, con los datos históricos y con documentos bien conformados en datos para que sirvan de reuso. Esto es el RDC archivístico, un entorno de preservación y de acceso por el tiempo que sea necesario para los documentos de archivos digitales y que esté de acuerdo con los procedimientos de la archivística y todo el ciclo vital y de acuerdo con los requisitos de un repositorio digital confiable. O sea, de acuerdo con el modelo OAIS, de acuerdo con la ISO 14721, garantizando la preservación, la custodia, la transmisión en el tiempo, y que ahora asume un protagonismo como almacén de datos históricos para las inteligencias artificiales. Eso quiere decir que los documentos históricos y los datos históricos para los sistemas de IA, para el entrenamiento de las IAs, deben de estar bajo custodia de un RDC Arch. Quiere decir que los sistemas de IA no pueden solo, pues, captar datos de la web, de la internet, de redes sociales, no solamente porque no son fuentes primarias, porque no son fuentes auténticas, no son fuentes que fueron garantizadas su autenticidad y su confiabilidad. Miren el protagonismo de los principios archivísticos para las inteligencias artificiales, para que no mientan o para que paren de mentir, porque están presentando datos que encuentran libremente en la web, sin garantía de la autenticidad. Esto quiere decir que estos documentos y documentos en datos deben de ser transferidos y estar bajo custodia de un archivo.
os habéis dado cuenta de la importancia ahora de los archivos en los entornos digitales, la importancia de la misión y de la función social de los archiveros en este entorno de inteligencia artificial y de los archivos para garantizar la seguridad jurídica. Los datos históricos para las IAs deben de estar bajo custodia de un RDC archivístico. Y eso tendremos que cobrar de nuestras gestiones, de nuestras naciones y de los sistemas de IAs que estén de acuerdo con la ISO internacional 14721. Tanto para documentos de largo plazo, sensibles y complejos, no solo documentos históricos y permanentes, no solo. Un repositorio archivístico digital confiable, con políticas archivísticas. Y en nuestra investigación, pues hemos abordado este software libre que es el Archivemática. Es un RDC archivístico, ya tenemos investigación y literatura, pues muy clara, que deja claro que este software, pues, contempla el modelo AIS, la ISO 14721, el RDC archivístico, el repositorio archivístico digital confiable y los principios archivísticos, los requisitos archivísticos, la autenticidad, la confiabilidad, la transmisión en el tiempo. Ahí está el sistema que hemos, pues, investigado. Ahí está el modelo AIS y la conexión que tiene con el sistema, el modelo AIS y el Archivemática, este software libre. Aquí están los pipelines que hemos creado, es una terminología de este software. Son instancias que creamos y que levantamos. Hemos utilizado esta plataforma de nube para crear las máquinas virtuales. Ahí están, incluso con precio y con características de lo que hemos creado. Ahí están, porque esta presentación será compartida. Aquí están los 3 pipelines que hemos creado, las 3 instancias. Un archivo central, un archivemática base y un archivo histórico para archivar documentos en datos. Documentos de archivo en datos, con forma documental diplomática almacenada. Y cuando hemos transferido primario o secundariamente a este RDC archivístico, estos documentos, cuando con forma documental diplomática manifestada, con datos adjuntos. Aquí están los spaces que hemos creado con la nube. Aquí hemos utilizado criptografía para la seguridad. Y aquí hemos trabajado con réplicas, con replicación. Es otra funcionalidad de este RDC, de este software libre, que es un sistema de escrita única para preservar los paquetes IP con replicación en cadena de custodia, e incluso con backup, con copias de respaldo. Pero todo esto con cadena de custodia digital archivística, siempre por debajo de un abordaje de la cadena de custodia del entorno OAIS. Aquí están las locations que hemos creado, las localizaciones, el local IP, el DP y etcétera. Y hemos implementado un replicator, unas replicaciones con otras nubes, además de Google Cloud y Dura Cloud, que hemos utilizado en esta investigación. Esto como forma de que alguien que quiera, pues, reproducir esta investigación, pues, que pueda llegar a resultados semejantes, que quiera replicar esta investigación. Los metadatos que hemos utilizado, Dublin Core, ISAT-G, ISAAR, ISDIA y etcétera. Todos para que podamos tener una conformación de datos para reuso y una conformación de datos ricos de acuerdo con los principios FAIR, de acuerdo con aquellos principios para ofrecermos datos históricos con principios a los sistemas de IaaS. Aquí el sistema de almacenamiento,
pues todo muy documentado. Aquí las copias de preservación que hemos implementado. Aquí es un TIFF, pero que hemos implementado un OCR, una OCRización, y incluso hemos utilizado, pues, de análisis paleográfico, para que los documentos paleográficos también, y de igual forma, pues, elaboren datos para análisis. Datos. Pues, estamos llegando al final. De consideraciones finales, pues, es importante considerar la especificidad y la complejidad de los documentos de archivo digital en datos. Esto quiere decir que estos documentos necesitan ser preservados bajo una custodia archivística. Eso quiere decir que no podemos más seguir con las inteligencias artificiales considerando datos que estén en la web que pueden ser adulterados, que no tienen cadena de custodia, que no son fuentes primarias auténticas, garantizados bajo una custodia archivística. Son documentos importantes para el colectivo de la ciudadanía. Eso quiere decir que estamos pasando en los archivos por una ruptura paradigmática a partir de los analógicos. Quiere decir que la cadena de custodia se convierte en un elemento fundamental y que contempla desde la génesis documental, porque no vamos, pues, producir datos después de una transferencia secundaria. Eso quiere decir que los datos necesitan ser capturados en la producción de los documentos. Entonces, es algo de la gestión documental, de una buena política de gestión documental, que nosotros necesitamos cambiar. Una buena política archivística, buenos requisitos y, fundamentalmente, RDCs archivísticos de acuerdo con el modelo AIS. Necesitamos, pues, saber que si no tenemos un RDC archivístico en nuestros archivos, pues no tenemos archivo histórico digital. Eso quiere decir que estamos en un entorno única y exclusivamente analógico, porque no estamos o no estaremos ofreciendo a nuestros productores custodia digital. No podemos seguir esperando que los documentos digitales en datos lleguen a los archivos históricos, a los archivos centrales, generales, estatales, en discos duros, en una cinta DAT, en un DVD, etc. Estos documentos deben de llegar, pues, por líneas ininterruptas de cadena de custodia digital, en paquetes, como se ha comentado anteriormente, paquetes ZIP, IP y DIP. Quiere decir que todos nosotros necesitamos estudiar cómo elaboramos paquetes ZIP, IP y DIP. Porque es así, porque las inteligencias artificiales necesitan de datos de archivos confiables y seguros. Nosotros necesitamos ofrecer infraestructura para las IAs, para los sistemas de inteligencia artificial, para su entrenamiento, datos históricos fiables archivísticos, confiables, documentos de archivo, ahora en datos. Un RDC, un repositorio digital confiable archivístico, como almacenes de datos históricos para las inteligencias artificiales. Os comparto aquí nuestra red social y, bueno, ha sido todo un honor y estoy muy contento de poder compartir esta investigación de nuestro grupo de investigación en gestión electrónica de documentos archivísticos. Muchísimas gracias y estaré a disposición. Muchísimas gracias. Pues agradecemos al profesor Daniel Flores, que es un gran doctor que nos viene acompañando pues a lo largo de estas jornadas, precisamente en la jornada pues número 2, en la segunda jornada,
tuvimos el agrado de tenerlo, ¿verdad? Con nosotros, exponiendo estos diferentes tópicos que él conoce muy bien acerca de los archivos digitales confiables, repositorios confiables, ¿verdad? Los cuales pues hoy por día son una gran realidad y que debemos manejar dentro de nuestros diferentes archivos si es que queremos en algún momento dar el gran paso que es dar un acceso virtual a todas las personas pues que necesitan de información dentro de nuestros centros documentales. Es así como damos un agradecimiento al doctor Flores desde ya, como les había indicado anteriormente, pues él por su agenda de viajes y presentaciones no fue factible estar acá con nosotros el día de hoy de manera virtual, pero nos hizo muy bien grabar este video para que pues no nos quedemos lejos del conocimiento y del gran aporte que él nos puede otorgar en esta jornada. Entonces, es así como damos el agradecimiento por la participación del doctor Flores. Igualmente, pues pedimos unas disculpas ya que el señor Emilio ya no podrá volver. Nos está indicando que tiene un problema crítico en la computadora. Lastimosamente, pues en esta jornada le sucede esto, pero pues ahí sí que nunca estamos exentos de los problemas que podamos tener a raíz del tema tecnológico, ¿verdad? Agradecemos igualmente la participación, el apoyo, pues haber estado ahí al tanto de poder retornar con otro equipo, pero pues lamentablemente no fue posible. Agradecemos a todas las personas que hoy por día estuvieron, agradecemos igualmente a los diferentes expositores por tan excelentes intervenciones y a todos ustedes que han sido partícipes del inicio de esta tercera jornada. No se les olvide registrar su participación, la cual me gustaría hacer cuenta, ¿verdad? Perdón. Únicamente me gustaría pues comentarles, ¿verdad? Que este registro de participación es un único por día en el cual ustedes ya están llenando la participación de las diferentes ponencias de cada día. No es necesario que la estén haciendo con cada uno de los expositores, ¿verdad? Sino una única por día. Durante los 3 días la tendrán que llenar para que ustedes puedan tener acceso a este diploma de reconocimiento que se les estará dando. Es importante siempre hacerles ver, ¿verdad?, que es necesario que su nombre se encuentre escrito de manera correcta y completa para que al momento de extenderles su constancia, esta sea satisfactoria y que de alguna forma pues les pueda ser útil a todos ustedes por temas de experiencia profesional y obviamente de competencias adquiridas. Desde ya los invitamos a participar el día de mañana, 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 14 horas de Guatemala, con los diferentes temas que serán abordados. Entre ellos tendremos inteligencia artificial en los archivos, consideraciones de diseño e implementación por Alicia Barnard Amosurrutia de México. También estará asuntos jurídicos de la inteligencia artificial en el campo archivístico por Aida Luz Mendoza de Perú. Además, tendremos últimas disposiciones técnicas en materia de inteligencia artificial aplicada al patrimonio documental por Carlos Alberto Zapata de Colombia. Y para culminar, el poder de la organización documental de archivos previo a la transformación digital en el Archivo General de Centroamérica por Hulda Castillo, Alma Caná y Esli Alfonso. Que pasen todos ustedes un excelente día. Tienen una cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos con mucho agrado y no sin antes despedirnos, quisiéramos dar unas últimas palabras, ¿verdad? Para las diferentes personas que se conectaron. Las últimas, pues que no habíamos mencionado, en este momento me gustaría externarles un saludo. Fabiola Ramírez de Chávez que dice, buen día, estoy intentando llenar el formulario, pero no deja pasar la pregunta 16. Le comento, por favor, vuelva a intentarlo, que ya no habrá ningún problema. Excelentes disertaciones, también nos dice. Si en cada exposición hay que anotarse la asistencia, no, únicamente es una por día. Giovanni Brown dice, buenos días desde México, mucho gusto, un saludo hasta nuestros compatriotas mexicanos, un abrazo, espero que estén muy bien y gracias por estar en esta tercera jornada. Los invitamos a que sigan con nosotros durante estos 3 días que vamos a tener pues diferentes charlas. Asimismo, Sandra Marroquín dice, gracias, muy amable. Ya no le permitía, dice, pero pues por favor vuelvan a intentarlo, ya verán que ahí les dejará. Igualmente, Juan y Margarita nos hace 2 comentarios, dice, el software libre. Wow, nunca había pensado en eso. Gracias por compartir. Pues qué alegría, ¿verdad, Juan? Y que te haya, pues de alguna manera, iluminado una parte, pues, de ese trabajo que podemos hacer diferente y que podemos darnos muchas ventajas, ¿verdad? Hay mucho software libre de código abierto que podemos ir utilizando, como lo es el Atom, el Archivemática,
entre muchos otros que existen, ¿verdad? Incluso para las bibliotecas se encuentra el QA y entre otros beneficios que podrían tener pues diferentes plataformas. Blanca Estela también nos dice, buen inicio de la jornada. Pues muchas gracias, Blanca, un saludo a ti. El gran inicio que nosotros tenemos y el gran éxito son todos ustedes y por eso pues esperamos siempre tenerlos con nosotros. Mauricio Radford también dice, excelente, mi profesión base es ingeniería en sistemas, ahora entiendo la custodia y cumplimiento con los procesos archivísticos en cadena de custodia, su certificación de origen y fiabilidad, incluso el cumplimiento de ISOs. Es un gran reto tecnológico para nuestra hemeroteca. Claro, es así, mi estimado, pues obviamente la expertise de los diferentes grupos de trabajo pues es muy necesaria, ya que definitivamente necesitamos apoyarnos con diferentes profesiones para poder tener un mejor archivo. También Emilio, pues ahí dice, quiere presentar una disculpa al Patrimonio Documental y Hemeroteca Nacional, ya que el equipo pues presentó problemas a la hora de la transmisión y dice 1000 disculpas. Te entendemos, Emilio, pues agradecemos tu apoyo y tu comentario ahí también. Sandra Marroquín dice gracias. Manu Mendoza dice buena tarde, no me deja llenar la pregunta 15. Por favor, si pudieras volver a intentar, en este momento estaremos revisando también nosotros. Mariana García dice, excelente los temas que se abordaron el día de hoy. Gracias, Mariana, esperamos que te hayan sido de mucho agrado y de mucho conocimiento. Rosario Martínez, a mí me gustaría que se tocara el tema nuevamente acerca de los repertorios. Pues los invitamos a ser partícipes, ¿verdad? Vamos a tener diferentes expositores, pues cada uno con su competencia específica, pero se seguirá comentando pues acerca de diferentes tópicos alrededor de lo que es la inteligencia artificial, la transformación digital y los archivos. Desde ya, pues les agradecemos haber estado con nosotros, les mandamos siempre pues nuestro cordial abrazo a través de esta pantalla, esperamos que el día de mañana se vuelvan a conectar y sigan con nosotros en esta tercera jornada. Hasta pronto, que tengan todos ustedes una excelente tarde y los dejamos con el siguiente video. Nos vemos. La Dirección de Patrimonio Documental y Bibliográfico está ubicada en el casco del Centro Histórico Capitalino, donde una vez estuvo el Real Palacio de Guatemala. Cuenta con un área de 7.858 metros cuadrados y alberga 3 instituciones importantes para el patrimonio documental guatemalteco: Archivo General de Centroamérica, Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón, Hemeroteca Nacional, licenciado Clemente Marroquín Rojas. Además, tiene bajo su cobertura al Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, ubicado en la zona 6 capitalina. A fin de brindar mejores condiciones para el resguardo del patrimonio documental y bibliográfico del país, por instrucciones del señor presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei, el Ministerio de Cultura y Deportes inició con una serie de trabajos en ambos edificios. 159.300 quetzales se invirtieron para el servicio de conservación y estabilización archivística en el Archivo General de Centroamérica. Para la nueva sala de atención en Hemeroteca Nacional, se invirtieron 480.120 quetzales con 4 centavos, a fin de mejorar las condiciones de conservación de los documentos, además de integrar un área digital y conexiones inalámbricas para realizar consultas de imágenes digitalizadas de los diferentes periódicos que esta institución resguarda. 48.950 quetzales se invirtieron para la protección de las baldosas originales e impermeabilización de la terraza del edificio, para así evitar filtraciones de agua que afecten los documentos en resguardo. 78.000 quetzales se invirtieron para proteger el mural que adorna el frontispicio de la Biblioteca Nacional de Guatemala y que durante muchos años estuvo propenso al deterioro. Como parte fundamental de esta restauración, se procedió con la remodelación y cambio de baterías de baños, desde los drenajes hasta los acabados finales de estos, trabajos en los que se invirtieron 169.749 quetzales. En pintura, aplicación y limpieza de todas las áreas internas del edificio, se invirtieron 144.911 quetzales. Para preservar la documentación a largo plazo y disponer de esta desde cualquier dispositivo tecnológico, se ha invertido 1.293.944 quetzales con 38 centavos para digitalizar los documentos físicos. En total, de enero a agosto de 2023, el Archivo General de Centroamérica, la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardosa y Aragón y la Hemeroteca Nacional de Guatemala, licenciado Clemente Marroquín Rojas, han digitalizado
194 documentos, 516.098 quetzales con 90 centavos se invirtieron para crear un data center que concentrará todas las imágenes de documentos que han sido generadas a través del proceso de digitalización para futuras consultas en diferentes dispositivos digitales. Para garantizar la seguridad del patrimonio documental resguardado en el edificio, el recinto fue equipado con cámaras de seguridad que son controladas por especialistas en una sala de monitoreo, proyecto en que se invirtieron 237.490 quetzales. Accionamos para contrarrestar los daños ocasionados por el paso del tiempo al renovar los ventanales de la fachada exterior de la Biblioteca Nacional, invirtiendo 84.500 quetzales. Además, se invirtieron otros 244.097 quetzales para insumos que facilitarán la conservación de los documentos. 81.223 quetzales con 50 centavos fueron destinados para renovar el aire acondicionado del fondo antiguo de la Biblioteca Nacional. Esta inversión garantiza condiciones idóneas para resguardar correctamente hasta 40.000 volúmenes de piezas únicas. Para preservar de una manera digna los documentos y que estén en orden para futuras consultas, se invirtieron 690.000 quetzales a fin de adquirir estanterías con procesos de seguridad industrial que resguardan de mejor forma los documentos. Además, se destinaron 95.390 quetzales para mejorar las bajadas de agua pluvial en el edificio del Fondo Documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional para un correcto desfogue de agua pluvial. Se invirtieron 83.328 quetzales para el estudio estructural del nuevo diseño que presentará el Fondo Documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional, el cual busca preservar de mejor forma el acervo documental y mejorar las condiciones de los trabajadores y usuarios. En total, el gobierno del presidente de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Yamatei, de 2020 a 2023, ha invertido 4.565.419 quetzales con 82 centavos para preservar y dignificar a las instituciones que velan por el resguardo del patrimonio documental y bibliográfico de la nación. ¿Y si nos unimos? ¿Y si dejamos atrás nuestras diferencias? Con hechos históricos, estamos mejorando el país. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala.